Amigos de Epicentro, llegó la hora de leer. Y hoy vamos a hablar de un libro doloroso y revelador. Doloroso porque expone lo que nos ha ocurrido en este tiempo de pandemia en el Perú, expone las fragilidades del país y las fragilidades de las autoridades, pero también tiene datos reveladores sobre lo que ocurrió en esta pandemia. Ya vieron quiénes son mis invitados. Son los autores de Días Contados, Lucha, Derrota y Resistencia de Perú en Pandemia. Luis Johamovich y Rafaela León están hoy conmigo aquí y los quiero saludar y darles las gracias por aceptar esta entrevista con Epicentro. Gracias a ti. Igual. Bueno, este es un ejercicio periodístico, es un trabajo de preguntar, de entrevistar, de recopilar datos y de poner en orden lo que todos vivimos. Y lo que vivimos fue el asombro y el descubrimiento de que no estábamos preparados ni para esta pandemia ni para un montón de cosas. ¿Estoy en lo cierto? ¿Esa es lo que ustedes sienten cuando terminan de escribir Días Contados? ¿Es un relato de lo que nos pasó? Sí, con el agregado de que se escribió mientras nos pasaba. Ajá. O sea, estábamos envueltos en el relato sin saber cómo iba a continuar y observando la gravedad creciente en cada momento. Es la historia del comienzo de lo que nos ha pasado, que todavía no termina, pero creo que ha pasado lo peor. Y eso, es una historia bien conflictiva para nosotros como autores, para el lector. Yo creo que es la historia de un año de los lectores. El lector va a encontrar, va a recordar el año que vivió en pandemia. Y en ese sentido, quizás ese es su mejor valor, ¿no? Poner frente al lector una experiencia que no tuvo antes, que ojalá no tenga más, y es una experiencia personal y es colectiva, ¿no? Uh-huh. Yo añadiría que efectivamente eso es lo que dice Lucho, que es cierto, que es contar la pandemia casi por un sentido de la urgencia, ¿no? De tratar de ordenar un poco esta cosa caótica que nos pasó el año pasado. Todavía no termina, pero el año pasado fue lo peor, ¿no? Y el libro, yo me quedo con una frase de Lucho que es un tiempo que jamás olvidaremos y de repente tampoco lo recordaremos del todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es escribir como una forma de disipar la incertidumbre, quizás ayuden. Ajá. Y lo que encuentra uno en este libro es un país que no estaba preparado porque no tenía camas UCI, porque no tenía oxígeno, porque no tenía especialistas para acompañar esas camas UCI, pero además porque no tenía estructura, ¿no? Es lo que encontraron ustedes, un país que no podía tomar decisiones con una estructura burocrática absurda y con una inseguridad y un desconocimiento del mundo enorme. Es lo que a mí me pasó cuando leí el libro, entender que antes no, o sea, que podríamos pensar que pudo ser peor. Sí, en realidad sí, siempre estuvimos como que un paso atrás de la pandemia, ¿no? Vizcarra decía, tenemos que estar adelante, y en verdad siempre estuvimos detrás, ¿no? Y sí, se encuentra Vizcarra con la pandemia pues a él, a su gobierno, lo descubren en su gran cantidad de errores y limitaciones, pero al mismo tiempo este gobierno se choca con un Estado fallido, ¿no? Y en pandemia fallido. No había más que chocar contra eso para tener la bomba perfecta, sin contar el contexto político alrededor, que de eso también es crónica, ¿no? Sí, también está eso en la crónica. También está pues toda la mezquindad del final del gobierno y como el ruido político también impidió que ocurrieran más cosas. Correcto. Sí, mira, yo creo, ¿cómo decirlo?
yo creo que lo que nos ha ocurrido es tan grande, es tan importante, es tan profundo, que no lo llegamos a comprender. Y hasta cierto punto es natural, tenemos que seguir adelante, se presentan otros retos, otros problemas. Pero la pandemia, esta frase que todo el mundo repetía, creo que se ha aplacado un poco, la pandemia nos desnudó, ¿no? Es más que eso, nos revolcó, nos hizo morder el polvo, digamos. Y comprenderlo es muy grave, es muy importante, es más de lo que podemos procesar como país. Y lo estamos viendo todos los días. Yo creo que no hay una conciencia ni siquiera aproximada del grado de, ¿cuál es la palabra?, de la caída tan profunda que hemos experimentado, que no apareció de un día a otro, eran las condiciones subyacentes, era lo que nos iba a esperar si venía una emergencia. Lo que sucede es que vivíamos en un mundo, ¿cómo decirlo?, prepandémico, en donde todo se podía procesar más fácilmente. Eso se ha acabado. Y ahora estamos en una situación mucho más tensa y que viene de allí, de estos días saciados de mayo del año pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hicieron el libro? Porque hablemos de la técnica, digamos, de poder conseguir información, conseguir que personas que estaban en medio de la tormenta dijeran, bueno, sí, me siento y cuento lo que estoy viviendo minuto a minuto. ¿Cómo construyeron esta historia? Pues decidimos lanzarnos a ella, ¿no? Y la única forma de hacerlo era a través de la crónica. Y reactivamos nuestros contactos, empezamos a llamarlos y hubo una recepción, yo diría que algo rápida, de gente que estaba bastante ocupada en la pandemia, uh-huh, pero que a pesar de eso quisieron, por alguna razón quisieron darnos unas horas a la semana, sobre todo los personajes principales, unas horas a la semana, unas horas al mes, domingos, 7 de la mañana, sábados, 1 de la mañana, etc. Nos hemos paseado por ministerios varias veces, siendo un poco aterrados, debo decir, porque ¿no? Nos mirábamos y decíamos, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Claro. Conocimos de cerca, mirándoles a la cara a los funcionarios conocidos y no conocidos, el miedo, ¿no? El miedo de ellos, y también sus distintas maneras de encarar la impotencia. Sí. La impotencia, ¿no? Hablas, Rafaela, de personajes, de funcionarios no conocidos, y aquí hay unas personas que podríamos decir relativamente decisivas, iluminadas dentro de los ministerios, dentro del gobierno, que tenían la cosa más clara, pero que eran funcionarios de mediano nivel. Segundo rango. ¿No? Sí. Que jalaban la camisa y decían, por favor, hay que hacer esto, por favor, pero no los escuchaban. Es como un elefante al que alguien desde abajo le grita y no escuchan. Me parecía entender eso. Sí. En algunos casos supieron encontrar a quién acudir, ¿no? Y a quién los podía ayudar a entender la gravedad de esto, ¿no? Porque estamos hablando de epidemiólogos, asesores, del MINSA, economistas, ¿no? Sí, del MINSA y del MEF específicamente, sí, ¿no? Porque hay que decirlo, el MEF también ha tenido un rol bastante más protagónico en una crisis sanitaria, una cosa inédita. No sé si en otro país eso ha ocurrido, ¿no? Se tomaban decisiones desde el MEF, pero en fin, también desde el MINSA con sus propios especialistas, que temían desde un principio que no se les escuchara. O sea, cuando a nosotros nos dijeron, nos han escuchado, era para ellos un pequeño triunfo, ¿no? Ajá. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Que el gobierno entendiera que estábamos ante algo que nos iba a arrasar. Y eso significaba pruebas diagnósticas de donde sea, las que sean, cuarentenas lo más pronto posible. La palabra cuarentena nomás fue llevada por estas personas
a Palacio, ¿no? Y el rastreo de contactos. No teníamos para eso, ¿no? Entonces era ellos insistiendo, tocando las puertas, buscando presupuestos. Oye, este presupuesto no te va a alcanzar, ¿no? Y hubo ministros que sí escucharon, otros que no. Bueno, y específicamente menciono a la ministra Inostroza, que es la primera ministra de Salud en la pandemia. Que además la primera, que es increíble, que no sé, ocurrió en algún otro país, pero que arrancando la pandemia decidan cambiar al ministro, requiere pues carácter del presidente, pero también demuestra que había sido mal escogido el funcionario antes de la pandemia. Ella no es salubrista, Inostroza no es salubrista. Ella fue para otro encargo, probablemente infraestructura hospitalaria en noviembre pasado, y bueno, se encuentra con esto y esto la sobrepasa, ¿no? Pero tampoco tuvo los reflejos, o su gente no tuvieron los reflejos para desde un principio comerse el pleito, al contrario, empezaron a tratar de alarmistas a los funcionarios que sí lo advertían, ¿no? Alrededor. Hay un tema que está en el libro muy detallado, que es el comportamiento del sector privado. Por un lado, el sector privado que no entiende, que no puede hacer negocio con los medicamentos en las clínicas y cobrar unos plata de ingreso del paciente, pero por otro lado un sector privado al que no le escuchan, al que no le dicen claramente qué necesitan. No, era como también un diálogo de sordos con el sector privado. Un diálogo de sordos entre todos. Si hubiera un tercer sector, debe haberlo. Creo que las ONGs se consideran tercer sector. Y la iglesia también, las iglesias. La iglesia, que es la más grande de las ONGs, quizá. Todos eran sordos, todos se gritaban, no se entendían. En el fondo, lo que sucede es que esta emergencia, este estado de emergencia en el sentido de estado, de estar, de ser, nos mostró en toda nuestra patética realidad. Es decir, quizás si el liderazgo hubiera sido de mejor calidad por razones personales, individuales, no por el peso colectivo de las cosas, podría haber funcionado algo mejor en algún caso, en otro, pero esencialmente lo que sucedió es la prueba de nuestra situación, de nuestro estado, ¿no? ¿En qué momento, cómo somos, ¿no? Sí. Y sí, sucedió eso con la empresa privada y con todos. Uh-huh. Hay quienes cuando evalúan lo que le pasó al Perú con la pandemia llaman genocidas a Víctor Zamora y a Martín Vizcarra. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre esa actitud tan contundente de decir estos muertos, los 190,000 muertos que tenemos en el Perú, son culpa de esos dos personajes? Yo en lo personal considero que esa es una descripción de quien la emite. No estoy diciendo que ellos son genocidas, pero sí retrata el estado de su alma, la visión que tienen, y son generalmente los que agravaron, ayudaron con su pequeña parte a que esto resulte peor, ¿no? O sea, ahora se ha trasladado la locura política hacia un área propiamente política, pero en ese momento era una locura mezclada, ¿no? Y yo creo que ha habido un momento en el año pasado, hasta ahora probablemente, de demencia colectiva, en el que ya el lenguaje ya no dice nada, ¿no? Todo se vacía, se enreda, se agrava, se encharca. ¿Qué decirte? Esa es una descripción de los que están envueltos más que en el tema al que se refiere, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí hay muchos datos, muchas revelaciones y sobre todo mucha mirada a la cara de lo que tenemos en el Perú, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades
de las equivocaciones de las autoridades del sector sanitario, del sector público y de los ciudadanos también. Además, recomiendo un capítulo muy estremecedor sobre Loreto, sobre lo que pasó, que es como el sumum de la tragedia del Perú. Gracias por escribir este libro, gracias por el testimonio y gracias por estar en Hora de Leer aquí en Epicentro. Gracias a ti. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Nos vemos pronto.